buenas noches, bienvenidos al 17º capítulo de Radiografía Constitucional. PUC crea un lugar de trabajo más feliz. Y Marley Coffee, un café para todos. Presentan Radiografía Constitucional. Bueno, y como siempre partimos saludando a quienes nos acompañan por la pantalla de Canal 13, Tele 13 Radio y todas nuestras plataformas online de forma simultánea. Bueno, llegó el momento de votar. Este es el último capítulo de este programa que comenzamos a mediados de mayo como un aporte al entendimiento de los contenidos de la propuesta de la nueva Constitución. Y en esta última edición hemos querido hacer algo distinto. El primer panel lo hemos llamado ¿Cómo llegamos? Sabemos que no es una votación cualquiera. Al marcar apruebo o rechazo, lo hacemos con el peso de la historia y no solo con la del país, sino sobre todo con el peso de nuestra propia historia personal, familiar y ciudadana. Al marcar apruebo o rechazo, rayaremos también nuestras ilusiones y nuestras esperanzas de una vida mejor. Entonces, ¿cuáles son esos deseos? ¿Con qué sueño llegamos este domingo? ¿Es verdad que estamos tan divididos como dicen las redes sociales? De eso hablaremos con dos rectores de universidades que, de acuerdo a la encuesta CEP, son las instituciones en las que más confían los chilenos. La segunda parte la hemos llamado Pase lo que pase, es decir, gane el apruebo o el rechazo, ¿qué desafíos se abren para que nuestras autoridades, dirigentes, políticos y sociales, congresistas, la sociedad en general respondan con eficacia, eficiencia, prontitud y sobre todo responsabilidad a estas esperanzas de los chilenos y las chilenas? Y para eso convocamos a 4 líderes, mujeres, jóvenes, que nos van a dar respuestas a estos posibles desafíos comunes que vienen por delante. Porque pase lo que pase, tendremos que seguir trabajando por un Chile más justo y mejor, por este territorio que todos compartimos. Aquí comienza el último capítulo de Radiografía Constitucional y lo hacemos con nuestro primer panel, al quien hemos invitado a estos dos rectores que les mencionábamos. Me voy a trasladar hasta nuestra primera mesa. Damos la bienvenida a Marisol Duarte, rectora de la Universidad Tecnológica Metropolitana, la UTEM. ¿Cómo está, rectora? Muy buenas noches. Y al rector Ignacio Sánchez, rector de la Universidad Católica, quien además representa una de las dos universidades, porque lo hizo junto con la Universidad de Chile, que estuvieron detrás de un proyecto muy interesante que se llama Tenemos que hablar de Chile, que son más de 60.000 horas ya, rector, que llevan de diálogos ciudadanos. Buenas noches, Mónica. Muchas gracias por la invitación. Bueno, queremos hablar de futuro, pero también queremos hablar de cómo llegamos a este proceso. Y una de las cosas que todos pensamos es que se llega a este plebiscito producto del estallido social, ¿no es cierto? Es una salida política que se le da a ese proceso. ¿Cómo llegamos a este 4 de septiembre? ¿Con qué anhelos, con qué sueños, rectora? Muchas gracias, Mónica. Creo que el país ha esperado este 4 de septiembre. Es un hito de transformación, un anhelo que recoge diferentes miradas, el tema de la inclusión, la diversidad, el enfoque de género, que ha sido tan requerido y una demanda tan necesaria hoy día para una mejor convivencia. Yo creo que esos son algunos de los puntos centrales que hoy día recoge la propuesta constitucional y estamos hoy día esperando qué pasa el 4 de septiembre. Rector. Bueno, lo primero, Mónica, quisiéramos, en conjunto con la rectora Durán, lo hemos conversado previamente, enviar una solidaridad hacia la Universidad de Chile, a Simón Boric, a todo su equipo de comunicaciones. Nosotros encontramos inaceptable lo que ha ocurrido y solidarizamos con la universidad y el equipo de comunicaciones que ha tenido esta agresión muy condenable. Y hago el recuerdo también de Simón porque él estuvo muy involucrado en el Tenemos que hablar de Chile desde el punto de vista de las comunicaciones. Nosotros en ese trabajo que Hernán Hochschild, Valentina Rosa, que va a estar en el próximo panel, hicieron de manera tan completa, quizás 3 aspectos principales de cómo Chile esperaba este proceso constituyente. Lo primero es esta incertidumbre con esperanza que se hablaba. Había una incertidumbre de lo que iba a pasar, pero con gran esperanza de que podíamos alcanzar a llegar a tener buenas propuestas. En segundo lugar, creo que es muy importante lo que se plasmó en estas más de 60.000 conversaciones que usted refería antes,
con respecto a la diversidad, que Chile es un país diverso y eso más que un problema se ve como una gran oportunidad. Y el tercer aspecto que siempre nosotros como rectores de universidades tenemos siempre presente, la educación como un aspecto transformador, como una palanca de desarrollo social, de cohesión social. Esos tres aspectos yo quería destacarlos porque creo que en lo que nosotros hemos hecho en estos 2 años de trabajo de campo se marcaban muy notoriamente. Pero, rector, y también se lo planteo a la rectora, en el fondo, estamos en una situación bastante polarizada. Yo le iba a preguntar si ustedes consideran que estamos tan polarizados como nos muestran las redes sociales, porque usted está hablando de la diversidad como oportunidad, pero sin embargo, lo que estamos viviendo a veces es la diversidad como antagonismo. No sé si comparten esa visión, ¿cómo lo ve usted, rectora? Bueno, yo también me quiero sumar a lo que ha señalado el rector respecto a estos actos que son repudiables. Lo hemos condenado, hemos apoyado y hemos solidarizado con la comunidad de la Universidad de Chile y creo que manifiestan grupos, pero que son grupos menores. Yo creo que la gran ciudadanía está buscando espacios que se construyan entre todos. Creo que es muy importante este espíritu colaborativo, este trabajo donde se incorpore la diversidad. En la medida que nosotros ignoramos, estamos también violentando a quienes no han sido considerados. Yo creo que hoy día los espacios educativos tienen la misión, tienen la finalidad también de conversar y de tratar estos temas y son los espacios donde se puede construir una sociedad también con la formación de nuestros jóvenes y nuestros estudiantes que van a ser después futuros profesionales. Por lo tanto, estamos sentando ahí las bases de un Chile también que puede ser más inclusivo, un Chile más paritario, con justicia social y con enfoque de género que creo que es sumamente importante y relevante para lo que viene en el país. ¿Estamos tan polarizados, rector? No, yo creo que con respecto a las redes sociales, el gran problema de las redes sociales es que es la conversación entre los similares. En las redes sociales se reverbera y se reproduce el mismo tipo de opiniones y se enfrentan opiniones muy diversas, pero eso es completamente distinto a lo que se hizo en este trabajo de Tenemos que hablar de Chile, en donde se pusieron a conversar los diferentes, los que nunca se habían puesto a conversar, personas de distintos lugares del país, de distintas situaciones socioeconómicas, de distintos bagajes culturales, y ahí entonces usted entiende este anhelo por el diálogo. El 98% de las conversaciones eran muy fructíferas, terminaron muy bien, menos de un 2% hubo ruptura de diálogo, y la gran mayoría de las personas que conversaban lo que querían era llegar a acuerdos. O sea, este concepto de que los consensos no era lo que el país necesitaba, yo creo que se descarta completamente con esta evidencia de que la gran mayoría del país, de nuestros habitantes, confían en el diálogo, creen que exponiendo las ideas y escuchando a lo otro y tratando de entender por qué el otro opina de otra manera, es la manera de avanzar en comunidad. ¿Y cómo nos ponemos de acuerdo, rectora? Porque se ve como en este minuto difícil. Bueno, yo coincido plenamente con lo que está señalando el rector Sánchez. Nosotros desde nuestra experiencia y nuestras comunidades educativas vemos que estas instancias de diálogo, en la medida que se vayan fomentando, son espacios de encuentro en las diferentes visiones y miradas. Pero ¿cómo hacer que la herramienta del diálogo sea más potente aún? Quizás no escuchando tanto a las redes sociales. Esa podría ser una manera... Desconectándonos. Claro, yo pienso, María, que el tema del encuentro personal es clave. Porque usted en redes sociales o a través de un WhatsApp o a través de un mail puede descargar su energía, dice lo que le surge en forma como muy impulsiva y no tiene la retroalimentación de la cara de la otra persona. No hay una contención por el hecho de ver la corporalidad, de encontrarse cara a cara. Yo creo que eso es muy importante y yo pienso que hay aspectos de pandemia que ahí han afectado a la convivencia. Usted ve ruptura de convivencia a nivel escolar, en distintas instituciones, y tenemos personas que han estado muy separadas y sobre todo en edades muy cruciales de socialización, y yo creo que ese aspecto tenemos que abordarlo. El hecho de que mientras más nos encontremos en grupos pequeños, en diálogo físicamente,
Yo creo que eso nos ayuda mucho a la convivencia. Usted me hablaba, rector, antes de salir al aire, de que tenemos que reencontrarnos de alguna manera. Sí, yo estoy convencida de que tenemos que hacer, todos los que estamos hoy día tomando algún liderazgo o estamos en algunas redes de opinión, tenemos que generar las bases para un encuentro, para un pacto de unidad, un pacto social de reencuentro, porque después del 4 de septiembre el país continúa y todos vamos a seguir en nuestras diferentes labores. Por tanto, creo que es muy atendible y creo que de repente faltan estos llamados a trabajar también en unidad. Nosotros desde la academia lo hemos planteado, lo hemos conversado también en el Consejo de Rectores y creo que eso son bases que hemos llegado a acuerdo. Tenemos algunas conversaciones, miradas distintas, pero finalmente en esto del diálogo estamos todos absolutamente de acuerdo y de construir un país mucho mejor. Rector, usted me hablaba de la incertidumbre, que era un elemento que había surgido en estos diálogos ciudadanos, estas más de 60.000 horas que ustedes han realizado con la Universidad de Chile. Hay mucha gente probablemente que está en su casa hoy en la noche con mucha incertidumbre, ya sea que aprueben o rechacen. Cada uno tiene sus ideales, sus sueños y tienen mucho puesto, ¿no es cierto?, en la votación del domingo. ¿Cómo ayudar a las personas en esa incertidumbre en este minuto? Bueno, yo creo que lo primero es un mensaje a que haya una participación lo más amplia posible. Ojalá que se llegue a nivel de participación histórico en términos de que mucha gente vaya a votar para que se exprese realmente la voz de la ciudadanía. Lo segundo, tener mucha tranquilidad en que tenemos un CERVEL muy eficiente, muy probo en su desarrollo. Por lo tanto, no cabe ninguna duda, me parece a mí, que los resultados van a ser legítimos, los resultados van a ser valederos, reales, y entonces la ciudadanía tiene que tener certidumbre de que a las 8 o 9 de la noche vamos a saber efectivamente cuál de las dos opciones fue la ganadora. Y en tercer lugar, se ha dicho mucho que los resultados pueden ser estrechos, pero sean estrechos o no, yo creo que aquí no se trata de vencedores y vencidos, sino que se trata de aceptar la voluntad popular, la voluntad democrática, y según eso avanzar. Ambas opciones han mostrado la voluntad de acomodar lo que no está completamente de acuerdo a los mismos que están por esas opciones. Por lo tanto, hay en el lado del apruebo una lista de aspectos que se modificarían en caso de que se gane esa opción. Por el lado del rechazo hay maneras de modificar la actual Constitución que claramente no es la que debiera seguir rigiéndonos. Por lo tanto, creo que hay muchos aspectos que llaman a certidumbre, a esperanza y a tranquilidad que yo creo que la población tiene que tener claro. ¿Y qué hacemos con la violencia? Porque también ustedes mismos comentaban hoy día y condenan, ¿no es cierto?, la violencia y la agresión que sufrió el hermano del presidente, pero vimos lo que ocurrió hoy día en Instituto Nacional, brutal también, un funcionario del colegio rociado con benzina. En fin, ha habido una serie de momentos. Lo mismo que el atentado en Contulmo, donde una persona de 79 años incluso ha perdido una de sus piernas, todavía está grave en el hospital. ¿Qué hacemos con la violencia para poder avanzar en estas perspectivas que ustedes nos dan? Que claro, todos quisiéramos poder llevarnos así de bien. Bueno, cuando uno habla de violencia, la pregunta es cómo uno evita que esta violencia suceda. Y yo tengo claridad, por mi historia más bien académica en la institución, que la violencia, con violencia no se contrasta. Aquí no podemos dejar de lado los espacios de diálogo y puedo señalar una experiencia como muy gráfica. Cuando yo asumí la vicerrectoría académica el año 2012, me tocó mucho negociar con los estudiantes y con los centros de estudiantes, y yo también apelaba a esto de la violencia, es decir, cómo estas no son maneras de manifestarse. Y se levanta un joven y me dice: profesora, ¿de qué violencia me está hablando? Cuando yo veo la violencia todos los días, cuando mi mamá se levanta a las 5 de la mañana, tiene que caminar no sé cuántos kilómetros al Transantiago, trabaja todo el día, llega a las 22 en la noche, no la veo, y lo que gana no nos alcanza ni siquiera para los 10 primeros días. Entonces ahí uno ve otro tipo de violencia.
Por eso es importante que la gente se manifieste y que haya tenido la oportunidad de estar informado, haber leído la Constitución y defina cuál es la postura y cuál es el Chile que ellos quieren. Creo que hoy día esta propuesta de un Estado social de derecho permite estos encuentros hacia la unión, que van a tener espacios mucho más colaborativos, más inclusivos, y creo que de esa manera también se pueden establecer espacios de diálogo. Y si no fuese así, igual tenemos que promover los espacios de diálogo al interior de nuestras comunidades. Nosotros, desde nuestras respectivas instituciones, vamos a seguir estableciendo que los mecanismos para contrarrestarla es justamente el diálogo. Rector. Sí, yo ahí tengo una mirada diferente en el sentido de que se entiende las desigualdades sociales, se entienden las injusticias, las inequidades. Pero yo creo que si la pregunta es cómo abordamos actos de violencia como el que ocurrió hoy día, Instituto Nacional, o el que ocurrió a Simón Boric, etcétera, yo creo que lo primero es condenar todo tipo de violencia, condenarlo con fuerza, decir que esto es inaceptable, pero que lo digan todos los sectores políticos, que lo digan todos los sectores educacionales, que lo digan los profesores del Instituto Nacional, que lo digan la familia de los estudiantes del Instituto Nacional. Lo ha dicho el ministro de Educación con mucha claridad hoy día, porque yo pienso que cuando alguno de los sectores se silencia en esto, se ve como un respaldo, como que esto no fuera tan importante. Y la verdad... ¿Se ha relativizado, usted dice? Claro, se va relativizando y al final estos son espirales de violencia que no sabemos dónde van a terminar. Entonces, realmente es doloroso para todo Chile ver que estudiantes de 14, 13, 15, 16 años hagan actos de este tipo. Yo creo que hay que decir muy claramente que esto es inaceptable que se realice. Ahora, otra cosa es decir que hay que solucionar inequidades en educación, que hay que solucionar inequidades en trabajo, en condiciones de vida. Otra cosa es decir que nadie tiene que estar dejando de lado superar los abusos que hemos conocido en distintos ámbitos. Pero el tema de la violencia es muy complejo cuando no se condena con fuerza, porque si no comenzamos a relativizarlo, comenzamos a ya no sorprendernos de que ocurran estas cosas. Y eso es muy dañino para toda la sociedad. Muy bien. Muchas gracias al rector Ignacio Sánchez, a la rectora Marisol Duarte. Durán. Me equivoqué, sí, Marisol Durán, por habernos acompañado esta noche y por sus reflexiones tan interesantes. Que estén muy bien. Gracias. Y voy a seguir yo hacia mi otro panel. Un panel que hemos llamado de futuro porque son mujeres tremendamente jóvenes, menos de 35 años tienen todas. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Son todas mujeres líderes también, con distintas opiniones. Estamos con Pía Mundaca, directora de Espacio Público. Buenas noches. Camila Miranda, presidenta de la Fundación Nodo 21. Valentina Rosa, subdirectora de Tenemos que Hablar de Chile, justamente uno de los proyectos de quien estábamos recién conversando. Y Magdalena Vergara, directora de estudios en Idea País. Dos de nuestras invitadas también son panelistas de Tele 13 Radio, así que son como que están en su casa. Muchas gracias. Y por ahí creo que hay una que también vamos a tener una novedad por ahí, Magdalena, ¿no? Puede ser. Puede ser. Bueno, quiero partir con ustedes y quiero partir con una de las conclusiones que yo leí ahí en Tenemos que Hablar de Chile, una de las tantas reflexiones que se han sacado de esa conversación ciudadana, es que la gente decía que quería cambios estabilizadores. Para mí una contradicción, un cambio estabilizador, pero así lo dicen. Y que quieren, por ejemplo, una renovación en la política, pero en la práctica, es decir, terminar cómo se practica la política, más que de un presidencialismo, un parlamentarismo y las cosas de ese tipo, es cómo se practica la política. Terminar, decían ellos, con la hegemonía de las ideas y pasar a construir propuestas o respuestas colaborativas que nos movilicen, dicen, a pesar de nuestras diferencias. ¿Es eso posible post-plebiscito? ¿Qué quiere partir? ¿Quiere partir la Valentina Rosa, que es justamente del proyecto? Estuvimos metiéndole mano ahí a ese informe de lo que leíste. Bueno, yo creo que los cambios estabilizadores es en el fondo un cambio que nace desde el sistema político, de las instituciones, de políticas públicas que se adaptan, y ahí quizás necesitamos conversaciones más profundas, abordar un montón de temas, los del proceso constituyente y muchos otros de política pública que son relevantes, pero que estén en función de estabilizar la vida de las personas. Son cambios en la política pública para estabilizar la vida de las personas.
escuchamos una fragilidad muy grande. Esperanza e incertidumbre es de las palabras que más escuchamos. La gente siente que su vida son castillos de naipe que se pueden caer muy fácil y que por lo tanto es la política, las instituciones, la política pública la que tiene que articularse para generar esta quizás como malla de seguridad que es capaz de sostener esos proyectos de vida diversos, variados, diferentes entre ellos, pero que frente a cualquier situación de crisis no caen completamente. Mi pregunta es más bien si la política está entendiendo este mensaje de la gente que sale como parte de las conclusiones de Tenemos que hablar de Chile. Pía. Yo primero agradecer a este panel de mujeres. Como dijo ayer la expresidenta Bachelet, cuando las mujeres están reunidas las cosas avanzan. Mantengo esa filosofía también. Nosotros en Espacio Público hicimos un proyecto de seguimiento del proceso constituyente de percepciones, sentimientos, de datos cuantitativos y también cualitativos. Al igual que que las conclusiones del Tenemos que hablar de Chile, cuando esto comenzó la esperanza era el sentimiento predominante, pero nuestra última medición fue muy claro cómo la incertidumbre tomó el rol de liderazgo, y en esto es bien difícil separar cuánto de eso está asociado al proceso constituyente mismo y cuánto está asociado al momento nacional e internacional que hoy día estamos viviendo. Y en nuestro trabajo cualitativo aparecía mucho la fragilidad que dice Valentina, el sentimiento de la fragilidad en los ingresos económicos, en la inflación, la inseguridad física también, que son elementos que conviven con la discusión constitucional. A tu pregunta sobre si la clase política lo está entendiendo, yo realmente creo que el lunes la gran tarea que tiene nuestra clase política es ofrecer certeza, dar certidumbre a las personas. Y cuando hablamos de certidumbre, en ningún sentido es desconocer un sentimiento que sigue muy presente, que es que las cosas tienen que cambiar, pero con un itinerario, con claridades, con formas definidas. Magdalena. No, muy de acuerdo con la Pía. Yo creo que también es el gran desafío que tenemos hacia futuro y por parte de todos los sectores quizás. Y aquí yo creo que principalmente el gobierno también va a tener un desafío y una oportunidad también en ambos escenarios, ¿no es cierto? Ya sea apruebo o rechazo, porque va a tener que tender puentes hacia el otro sector en el fondo para poder seguir avanzando, ya sea en las reformas necesarias que haya que hacer en el apruebo o con el caso del rechazo, porque lo que dice Pía es cierto, aquí hay un sentimiento de cambio que se tiene que seguir, pero si algo hemos entendido quizás luego de todo este proceso y con estos cambios estabilizadores que se buscan, es que queremos algo que también nos dé ciertas certezas, ciertas seguridades. No queríamos una refundación en el fondo del país, sino que simplemente, bueno, cambiemos las cuestiones que no nos estaban permitiendo hacernos cargo de los desafíos que tenemos, las problemáticas sociales, y avancemos en precisamente darnos cambios prácticos, cambios que realmente permitan disminuir las listas de espera, disminuir las brechas en educación, que es lo que hoy día las personas están esperando. Camila. Sí, me parece que una premisa compartida es que todas y todos estábamos buscando cambios, y eso es importante volver a las razones del inicio de este proceso constituyente, que tenía que ver con una crítica a la institucionalidad, a la distancia de la política con las necesidades de la ciudadanía y también demandas por condiciones de vida más dignas, que una las podía traducir en derechos sociales. Y en ese sentido la idea de cambio está vinculada también con producir una nueva normalidad donde elementos tan básicos como la educación, el acceso a la salud no estén determinados, por ejemplo, por cuánto dinero tenemos. Eso, a mi parecer, significa construir una nueva normalidad y se traza y se relaciona con esta idea de la certeza, es decir, de estabilidad. Efectivamente, no podemos vivir por tanto tiempo en condiciones de crisis. Yo creo que nos movilizamos justamente y llegamos a una situación de crisis buscando cambios y buscando cambios que generen una nueva normalidad. Entonces, cuando se conversa... a colaborar, sí. Es como la duda que uno le queda después de, no sé, pase lo que pase después del 4. Sí, me parece que bueno, en tanto si gana el apruebo como el rechazo hay caminos más o menos delineados, ¿cierto? Por un lado, la propuesta de nueva Constitución establece un camino, hay mecanismos que tienen que empezar a trabajarse a los 2 meses, a los 3 meses, sí, como reforma a la Corte Constitucional, etcétera. Y en el caso del rechazo implica hacer un acuerdo, suscribir un acuerdo que hay que discutir cuán amplio es, o sea, cuánta ciudadanía participa de ese acuerdo. A mi parecer tiene que revalidar las condiciones del plebiscito del 2020, pero creo que es una conversación porque en cualquier caso, y aquí para todos quienes nos escuchan, depende de una reforma constitucional, la Constitución del 80, establecer un nuevo mecanismo, procedimiento en el caso que esa opción gane. ¿Y qué consejo le darían? Esa es una pregunta que también salía en Tenemos que hablar de Chile, en los videos. ¿Qué consejo le darías a los líderes o a las líderes el día después del plebiscito? Magdalena.
Mira, varias cuestiones. Yo creo que lo primero, cuando uno miraba las encuestas de qué valoraba la ciudadanía respecto de las autoridades, era precisamente la capacidad de llegar a acuerdos. Y cuando uno mira lo que ocurrió en la convención, donde había una esperanza, había una expectativa muy amplia, de hecho, desde el mismo punto de vista de quiénes fueron elegidos personas que finalmente no participaban de esta política, pero rápidamente se convirtieron en esa vieja política, ¿no es cierto? Entonces, creo yo que esa posibilidad de realmente saber conversar con el otro, entender que la democracia significa que podamos encontrarnos entre los distintos y, por supuesto, avanzar en esa posibilidad sin vetar a otros sectores, entendiendo que somos todos partes, en el fondo, de una mirada común de lo que tenemos que ir a buscar. Entonces, esa posibilidad de búsqueda de acuerdos reales y de no vetos a ciertos sectores o cancelación de ciertos sectores, yo creo que es fundamental para este avance hacia el futuro. Bien. Yo un par de cosas. Primero, yo creo que ponernos de acuerdo es un imperativo ético hoy día. Y quien no está dispuesto a ponerse de acuerdo renuncia a los cambios que nuestro país necesita. Eso es como la base para enfrentar el momento que hoy día vivimos. Respecto a lo que señalaba Magdalena de los cambios, un poco de hacernos cargo de la lista de espera, que yo creo que hoy día el desafío es estar en distintos niveles en la discusión. Por supuesto que hay cambios que tienen que tener una respuesta urgente. No le vamos a decir a las personas la respuesta de la inseguridad no tiene que esperar un año, es una discusión de política pública, pero también tenemos cambios de mediano y largo plazo. Por ejemplo, la reforma de pensiones, la reforma tributaria. Pero ahí tú estás abriendo otro tema que también es súper difícil, que es cómo establecemos las prioridades. Es que yo creo ahí, Mónica, que el desafío... No se puede hacer todo al mismo tiempo. Por supuesto. O sea, por supuesto que no podemos hablar de 10 grandes reformas al mismo tiempo, pero el talento político exige responder en el corto plazo, pero pensar también en el mediano y en el largo, porque de lo contrario, si es que no enfrentamos el cambio climático o las políticas de cuidado, por ejemplo, bueno, esa realidad está a la vuelta de la esquina. No es la urgencia de hoy, que también tenemos que responder, pero tenemos que estar trabajando en ambos niveles. ¿Cómo se prioriza, Valentina? Estoy muy de acuerdo con Pía de trabajar en estos distintos niveles. Esta crítica que sale desde la ciudadanía a una política que es vista como un todo, es una crítica transversal donde no se salva nadie. Nace de las vivencias de las personas y las vivencias de las personas pasa por temas constitucionales, por temas de seguridad y delincuencia, por preocupaciones en el largo plazo sobre el cambio climático. Son todas esas preocupaciones las que están afectando esa percepción de la política y ahí yo creo que es muy relevante para la clase política que, como hablábamos, el 5 tiene una responsabilidad importante de llegar a acuerdos. Creemos acá, por lo que hemos visto en nuestros diálogos, sobre todo que no hay espacios para ganancias partidarias y menos individuales. La política es vista como un todo y así como vimos en parte, por ejemplo, que con lo de Rojas Vade no se fue especialmente afectada los movimientos sociales, los independientes, sino la visión de la convención como un todo. Lo mismo pasa con la política. Si no somos capaces ahora de responder a la incertidumbre que se está generando con el posible resultado de este domingo, también hay una crítica y una desvinculación aún mayor con la clase política como un todo. Camila, te quería preguntar, ustedes que los trajimos porque representan a las generaciones jóvenes, ¿no es cierto? ¿Es para las generaciones jóvenes el consenso casi una mala palabra o todavía vale? No, a mí me parece que el consenso es efectivamente llegar a acuerdos. Yo creo que el cuestionamiento que existe, y sobre todo en la juventud, que ya son varias generaciones, nosotros ya somos de quizá una generación más avanzada de juventud, y hay una generación que en mi época el consenso se llevaba, ahora parece que no se lleva tanto. Entonces, yo creo que la crítica a la idea del consenso tiene que ver respecto de quién suscribe el consenso. Y un poco creo que volviendo a la premisa del plebiscito de entrada y del estallido que nos llevó a este proceso constituyente era que la ciudadanía no quede fuera de la toma de las decisiones que significan impactos concretos en sus vidas. Entonces yo creo que se puede reivindicar el consenso y llegar a acuerdo, y creo que en eso todos los sectores tienen que verse llamados el día 5, pero también el 4 mismo, y lo importante es preguntarse cómo la ciudadanía participa de construir ese consenso, y de alguna forma el diálogo de una constitución tiene que ver con eso, o sea, suscribir consenso en virtud de los elementos básicos que nos organizan como sociedad, cómo convivimos, qué principios creemos que son los más sustantivos, qué instituciones queremos tener. De eso se trata la conversación constitucional y de alguna forma porque estamos muy tensionados por circunstancias como la crisis económica, la crisis de seguridad, parecemos dejar de lado la conversación sobre... ¿No fue muy de consenso, que digamos? No, pero la conversación sobre una constitución
se trata sobre cómo convivimos, o sea, qué normas, qué principios, qué instituciones, de eso se trata. El problema efectivamente es que mucha de la conversación no ha estado puesta sobre eso. Entonces, si uno encausa de nuevo la conversación de que el 4 y por tanto lo que pasa el 5 se trata de estas normas y no solamente de lo que tiene que hacer el gobierno, que es una agenda donde tiene que responder con urgencia a la situación de crisis, de seguridad, etcétera, permite que el acuerdo de alguna forma permita interpretar y convocar también a la juventud que ha sido crítica con la institucionalidad. Magdalena, ¿tú querías decir algo? Sí, sobre eso, dos cosas yo creo también. Lo primero es que efectivamente yo creo que aquí hay distintos planos, ¿no es cierto? Si el 5 de septiembre yo creo que no podemos seguir envueltos solamente en una discusión constitucional. Yo creo que tenemos que empezar a darle ciertas certezas también a la ciudadanía de hacernos cargo de las problemáticas, el tema de la seguridad, el tema de salud. O sea, hay cambios que podemos empezar a hacer hoy día y que ya no podemos seguir como metiendo en el congelador. Y bueno, la discusión constitucional va a tener que seguir su propio curso, ya sea apruebo o rechazo. Y lo otro, para que eso sea posible también y para que verdaderamente lleguemos a esa posibilidad de consenso, llegar a acuerdos, que no es una especie como de renunciar a lo que uno piensa, ¿no es cierto?, sino efectivamente buscar lo que es mejor para el país. Yo creo que es fundamental que no nos apropiemos, en el fondo, que ningún grupo se apropie de lo que ocurra con el resultado, que no hayan estos triunfalismos de pensar en lo que decía un poco el rector anteriormente, entre vencedores y perdedores, porque eso finalmente no nos va a llevar a ninguna parte. Cualquiera sea la discusión, tenemos que generar estos acuerdos amplios, porque de hecho, si se aprueba la propuesta incluso, o sea, vamos a tener que seguir discutiendo más de, o casi 60 normas de materias fundamentales. Entonces, para eso vamos a tener que necesitar también los consensos de una adecuada interpretación, fortalecer los acuerdos que ya se hicieron y los cambios necesarios para poder implementar esta propuesta de llegar a aprobarse. Pero todo esto vuelve a la escena del Congreso, que ha sido una institución que está súper cuestionada, que incluso se eligió una convención donde había mucho más independiente precisamente por ese clamor, pero como decía Juan Pablo Luna, que el otro día lo leía, al final la convención se transformó un poco en lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo ven esa discusión en el Congreso? ¿Cuáles son los desafíos que van a tener que enfrentar los parlamentarios para dar respuesta a lo que ustedes están planteando? Pía. Sí, varios desafíos. El primero es que los cambios, nuestro sistema político fracasó en cuanto a procesar las demandas de cambio a tiempo. La reforma de pensiones la hemos discutido 3 veces. Bueno, todavía está ahí. Y si es que hoy día no tenemos una... o sea, ¿con qué cara uno puede enfrentar a las personas y decir, bueno, la pensión no la vamos a mejorar todavía? Y la lista de ejemplos es bien larga. Hoy día el Estado Social de Derecho es como el básico en la discusión pública de todos los sectores. Y en 2005, en la reforma del expresidente Lagos apareció en la discusión y hubo sectores que se opusieron. Entonces, uno dice, bueno, podríamos habernos adelantado varias cosas. Lo segundo sobre esto es que los grandes problemas de las sociedades se resuelven en la cancha política, no en otra. El gran desafío que hoy día tenemos es que todo lo que huele a política empieza a estar... a caer en el descrédito finalmente. Y esto no lo vamos a resolver de la noche a la mañana. Nuestras instituciones políticas tienen que volver a tener adhesión con la ciudadanía, deben generar pertenencia. ¿Pero eso es un problema de la juventud sobre todo? No creo que sea un problema generacional, es un problema de nuestra sociedad y por lo mismo también iniciamos este proceso constituyente. Y pretender que lo vamos a resolver de aquí a 2 semanas o de aquí a 6 meses, creo que es ser irresponsables y caer en una ansiedad que desconoce que este camino va a ser muchísimo más largo, que vamos a tener que ser pacientes y que es una apuesta que vale la pena tener. Valentina. Nosotros hemos visto una crítica muy clara a la política, pero que de alguna forma termina siendo una buena noticia, que no es una anomia, que no hay una desvinculación completa de la política, sino que hay una crítica porque nos importa también, porque estamos mirándolos, porque queremos que funcione mejor, porque sean más éticos, porque estén más cerca de los territorios. Desde ahí nace esa crítica. Y por lo tanto hay una exigencia, una necesidad de sentir a los políticos más cerca, que el sistema de partidos funcione. Yo creo que en ese sentido, por los resultados de la elección de los convencionales, los partidos políticos llegaron a la convención también con un poco con el ego abajo a las negociaciones, con los independientes, como con un triunfalismo, que eso afectó también las negociaciones y que creo que hoy día tienen que también fortalecerse porque están siendo mirados. Y esa tensión de la ciudadanía es al final una buena noticia, aunque venga desde la crítica. Sí, aquí es importante que los partidos se reconozcan en una situación de crisis. Y llevamos una crisis institucional bastante profunda, las mediciones, CEP y muchas otras muestran que la mayoría de las personas no se sienten identificadas con ningún sector político, con ninguna fuerza política. Y entonces tú dices luego, hay que suscribir un acuerdo que representa a toda la sociedad, pero hay una distancia muy grande de las personas con las organizaciones que deberían representar visiones de la sociedad e intereses. Entonces yo creo que va a ser importante también que los distintos sectores políticos logren
logren también expresar a la ciudadanía cuál es su proyecto de país. Yo creo que eso ha estado bien complicado en la discusión. Hay veces que las soluciones son a veces ideológicas y no tan... Es que en la conversación política hay visiones de la sociedad implicadas. La cuestión tiene que ver con cómo nosotros avanzamos con los cambios que son necesarios para las mayorías a llegar a fórmulas que permiten que eso se concrete, pero partiendo de la premisa que desde luego que hay visiones de la sociedad implicadas acá y de eso se trata, por ejemplo, que hayan distintas posiciones sobre el rol que tiene que jugar el Estado. Esta idea de pasar de un Estado subsidiario a un Estado social de derecho implica una idea distinta de qué rol tiene que jugar el Estado y la sociedad. Entonces eso va a estar presente, pero lo importante es que en eso la sociedad tome posición. Me parece mejor este camino para solucionar los problemas que tenemos o este otro, y en base a eso todos los sectores políticos encontrar los mejores caminos para materializar los cambios en esa cancha. Magdalena. Sí, yo veo con cierta esperanza en realidad la discusión que pueda venir a futuro independiente de lo que ocurra. Yo creo que desde que conocimos el resultado de la convención y todo el proceso de campaña, ha logrado generar ciertos acuerdos desde el punto de vista del sistema político, el rol o la colaboración que tiene que haber entre el Congreso y el Ejecutivo, los sistemas de justicia, en fin. Yo creo que han habido ciertas... y hay un piso mínimo sobre la mesa. Yo creo que en ese sentido, por ejemplo, los compromisos que hizo Chile Vamos en su minuto, estos 10 compromisos, son un piso importante sobre el cual convencer. La reducción a los 4/7, en fin, hay una serie de ámbitos. Pero acá yo creo que como en lo práctico, en la discusión del Congreso, un tema importante va a ser cómo controlamos también en los sectores, en el fondo, aquellos extremos y cómo llegamos a moderar la discusión. Y yo creo que esa importancia de moderar aquellos extremos que, por ejemplo, el Partido Comunista en su minuto, republicanos que no participaron del acuerdo del 15 de noviembre, sean capaces también de involucrarse dentro de la conversación, entendiendo un poco, respetando esta democracia, la institucionalidad que implica el Congreso, ¿cierto? Para poder llegar a esos acuerdos y no, en ese sentido, bloquear la discusión, porque creo que eso lamentablemente no va a aportar a que podamos llegar a las soluciones necesarias dentro de este proceso que comparto. Es largo, es difícil y acá se juega también, creo yo, tanto el rol de la institucionalidad, el valor que podamos seguir dándole, como también recuperar esa afección de la ciudadanía por la política. Esta es una pregunta que también le planteé a los rectores y que para mí es súper difícil de contestar porque ¿cómo resolvemos el tema de la violencia entre todo esto? No solamente la violencia que hemos visto en el propio Congreso por parte de diputados, sino que también la que estamos viendo en las calles, la que estamos viendo en la Araucanía. En fin, ¿cómo podemos dialogar en medio de una situación que es tan dura para muchas personas? No sé quién quiere partir. Bueno, difícil pregunta. Yo estoy muy de acuerdo con lo que mencionaba el rector. Creo que hay espacios en los que hay que simplemente condenar la violencia y no hay espacios para que la institucionalidad se haga cargo de eso. Pero hay otras, también hay elementos previos a la violencia que también pasan por situaciones de abuso, por situaciones de sentirse fuera y no representado del sistema político, y creo que ahí las instituciones tienen que ser capaces de encauzar no la violencia, pero sí las frustraciones, la incertidumbre de la ciudadanía. ¿Qué salían en los diálogos que ustedes realizaron en Tenemos que hablar de Chile? La incertidumbre, yo creo que en el fondo suena como que, bueno, no sabemos que si voy a perder la pega mañana o si van a seguir subiendo los precios en la feria, y que quizás eso... Eso la gente lo diría como violencia. Como una incertidumbre gigante. Y eso se traspasa a muchos ámbitos de la vida. Y vivir con incertidumbre por muchos años termina siendo también probablemente muy violento. Que eso no se transforme necesariamente en una violencia física. Creo que también es tarea del sistema político, de los partidos políticos, de encauzar ideas, de generar soluciones en el corto plazo, pero obviamente con esos límites también. Y que hay espacios de violencia que simplemente creo que hay que condenar. Me gustaría volver a esta idea de que hay una crisis de legitimidad de las instituciones, porque de alguna forma si las instituciones funcionan y están cercanas a la ciudadanía, responden a muchas situaciones. Hoy día está en cuestionamiento Carabineros, están en cuestionamiento las PDI, están en cuestionamiento el Congreso. Entonces, instituciones que tú deberían generar estabilidad, diálogo a la ciudadanía, están puestas en cuestionamiento. Que en la encuesta CEP que yo cité también para invitar a las universidades acá, la segunda institución, la tercera y la cuarta que tienen más confianza de la gente son precisamente la Fuerza Armada y Carabineros. No, desde luego, pero ha habido una crítica reiterada a todas las instituciones que va conjugando un escenario en el cual tú dices, bueno, ¿quién responde y quién se hace cargo de estas situaciones? Entonces yo creo que cuando uno discute una propuesta de nueva constitución también está buscando relegitimar instituciones que sean capaces de dar respuesta y hacerse cargo de las situaciones. Por ejemplo, en el caso de la Araucanía, hay una deuda del Estado de 40
30 años de resolver el conflicto y encauzarlo de alguna forma. Entonces hay una responsabilidad institucional del Estado que no depende de ningún sector en particular, es del Estado. En materia educacional, cuando los secundarios hoy día se manifiestan activamente, yo no comparto las formas de expresiones que tienen, pero cuando plantean y dicen mejoremos las condiciones de infraestructura, yo me vuelvo a mis años de pingüina, el 2006, y digo, estábamos manifestándonos por lo mismo. Entonces tú dices, todo ese tiempo, y hay generaciones que siguen planteándose... ¿Te parece que, por ejemplo, yo entiendo esa demanda de infraestructura, pero también he visto muchos alcaldes, en el caso de Instituto Nacional, que han invertido muchísimo, en el Barros Arana también, y que han renovado el colegio completamente, y sin embargo la violencia ha seguido, y ahora hay una violencia que, por ejemplo, me llama mucho la atención, que va sobre todo contra las mujeres, profesoras o funcionarias, que incluso las rociaron con benzina. O sea, no sé si esa manera... Me parece que igual está bien la demanda, pero no sé hasta qué límite se puede llegar en esa expresión. Yo creo que ahí hay que tomar medidas directas, y creo que el proceso educativo implica harto de esa de la convivencia, y que ahí tenemos factores multivariables. Pero más allá de cuando ya no se puede, ese es mi cuestionamiento, cuando ya no es el diálogo, ya no es, o sea, ¿qué se puede hacer? Porque además son menores de edad, en este caso en particular, requieren educación, o sea, tampoco para mí la solución es como echarlos del colegio porque son niños. Pero, ¿qué se hace? Yo creo que había habido cierta instrumentalización también de violencia con fines políticos y con fines ideológicos. Yo creo que eso es muy grave, porque finalmente lo que ha hecho es relativizar efectivamente la violencia y hacerla permisible en muchas ocasiones. Y cuando no se condena con toda la fuerza que requiere, por ejemplo, actos de violencia, porque se consideran como una legítima manifestación, eso es muy grave. Y cuando tenemos un gobierno, por ejemplo, que no considera o que es arbitrario a la hora de considerar esos distintos tipos de violencia, también creo que va incentivando, va generando esa sensación a ratos de cierta impunidad, sensación de que es posible, de que podemos cambiar las cosas. Entonces, cuando, por ejemplo, le damos las gracias, y que puede ser menor, ¿no es cierto?, pero cuando le damos las gracias a los secundarios por haber saltado los torniquetes, bueno, no sabíamos cuál era el resultado final de eso. Y eso provocó también una violencia, creo yo, que fue media desmedida. Yo creo que ahí es preocupante, en el fondo, cómo nos hacemos cargo en ese sentido, de esa forma. No condenar el terrorismo con todas sus letras en la Araucanía, yo creo que simplemente lo estamos relativizando nuevamente, no le estamos diciendo lo que requiere, y por lo tanto no ocupamos los mecanismos necesarios. Y si puedo terminar con lo último, yo creo que es muy grave, y esto viene hace mucho tiempo y lamentablemente no lo hemos detenido a tiempo, pero hace ya muchos años que viene en los jóvenes principalmente aumentando la percepción de la violencia como una legítima forma de manifestación, y cuando eso nosotros no lo detenemos a tiempo, lamentablemente llegamos a situaciones como las que vivimos hoy día, que son muy graves y que muchas son conductas de delito propiamente tales. Entonces también creo yo que tenemos que, en el fondo, mirarlo con los ojos que requiere eso, sin obviamente ocupar todos los otros mecanismos para poder solucionarlos, como ya sea diálogos u otros. Yo primero señalar que obviamente los hechos que comentó el panel anterior de los rectores son absolutamente condenables y son formas de relacionarnos que no pueden tener cabida en nuestra democracia bajo ningún punto de vista. Lo segundo, y Magdalena mencionaba el estallido social fue un fracaso para nuestro país en múltiples dimensiones. Una de ellas es que habilitó, luego de los hechos de violencia y las protestas pacíficas que le continuaron, una discusión que de lo contrario no hubiésemos tenido. Y eso es un pésimo precedente para el procesamiento de las demandas en una democracia como la nuestra. Y por lo mismo... O sea, ¿tú crees que se validó la violencia como método para llegar a un... No creo que se validó, pero hubo personas o distintos grupos que entraron en una discusión y estuvieron disponibles a dialogar cosas que estaban sobre la mesa cuando vimos episodios que pusieron nuestra democracia en un péndulo. Y fue muy problemático. Y eso no puede volver a pasarnos. Y por lo mismo creo que es tan relevante enfrentar las discusiones cuando estas correspondan. Bajo ningún punto de vista estoy legitimando los hechos de violencia jamás, pero ahí hubo un quiebre que no puede volver a suceder. Lo tercero es que en Espacio Público hacemos una encuesta anual que se llama Chilenas y Chilenos, y en los últimos años sumamos algunas preguntas sobre violencia. Y les presentamos a las personas una lista de distintos hechos y ellos van evaluando cuán violentos los consideran. En los primeros lugares están las bajas pensiones, los precios de los medicamentos, los tiempos de atención de la salud. Es lo que está hoy día en el sentimiento de nuestra sociedad y por lo mismo también hay que enfrentarlo. Y cuarto lugar, respecto a las violencias, yo creo que es bueno que reconozcamos que existen múltiples
dimensiones de estas violencias, sin embargo que para enfrentarlos no podemos verlos como un todo. Es muy distinto hablar de los episodios de violencia, por ejemplo, en establecimientos educacionales, que tendrán que tener una estrategia, ahí el Ministerio de Educación tiene un rol muy importante, que hablar de los hechos de violencia en la Araucanía o los delitos. Entonces, yo creo que cuando los mezclamos todos en la discusión pública, solo aumentamos la ansiedad ciudadana y es imposible que tengamos una receta mágica para todo esto porque son fenómenos distintos con respuestas de política pública distintas. Sí, comparto y me parece que relevante que la mayoría de los procesos históricos en Chile, si aquí uno va más atrás, donde se abrieron las posibilidades de cambio, implicó enfrentamientos ciudadanos. Eso no hay que, digamos, esta no es una excepcionalidad. Y también si uno va a otra experiencia histórica, o sea, si uno ve las imágenes de Revolución Francesa, que reivindicamos por mucho tiempo, implicó una tensión ciudadana. Yo creo que el problema es que lo que no hay que repetir es que la institucionalidad, para que eso no pase, se vuelva a distanciar tan sustantivamente de esto que está pasando. Y, por ejemplo, en este caso de la violencia, yo creo que es un buen indicador de que hay que tomar acciones. Y yo concuerdo, en educación implica unas maniobras envolventes. Desde luego tienes que, una vez que ocurren las situaciones de violencia, tomar acciones. Pero si solo nos quedamos en esa dimensión, la de la condena, estamos solo atendiendo al resultado y nosotros queremos que deje de provocarse y ampliarse. Lo mismo que pasa en la Araucanía. Nosotros queremos dejar de decir, usemos herramientas de excepcionalidad y lo que queremos es que deje de existir ese conflicto que es tan complicado para vivir con tranquilidad, que es lo que a mi parecer la mayoría queremos. Nos queda tiempo para la última ronda y este panel se llama Pase lo que pase. Así que las quiero poner en el 4 en la noche, el 5 en la mañana. ¿Cómo ven esa perspectiva, ese día en que vamos a despertar o probablemente en la noche también ya vamos a tener la información y vamos a comenzar probablemente una nueva perspectiva? ¿Cómo lo ven ustedes? Magdalena, ¿quieres partir tú? Sí, yo creo que el domingo en la noche, el sábado en la mañana, o sea, el lunes en la mañana, como tú decías, yo creo que para muchos quizás no va a ser un motivo de alegría necesariamente. Creo que va a ser un minuto quizás de mucha reflexión a nivel país, independiente de lo que ocurra, porque lamentablemente el proceso nos llevó a divisiones importantes, nos ha llevado también a esta tensión que ha sido relevante y porque, sobre todo si el resultado es bastante estrecho, un 51 o algo por el estilo, va a haber mucha frustración también por parte de la ciudadanía y eso nos quita también los niveles de ansiedad, de todavía que se quieren hacer cambios. Entonces yo creo que va a ser un momento de que vamos a necesitar mucha humildad, mucha altura de mira, especialmente por parte de las autoridades, para poder abordar este proceso que va a comenzar su segunda etapa. Aquí yo creo que solamente terminamos como episodio que se ha ido alargando con el tiempo, pero vamos a empezar la segunda temporada y eso lo tenemos que ver de esa manera para precisamente por poder construir estos puentes y evitar esos triunfalismos que creo yo pueden hacerle mucho daño y socavar finalmente lo que va quedando un poco esta debilitada democracia que también tenemos hoy día. Camila. Yo estoy bien expectante porque creo que como esta es una elección inédita tanto claro, como es obligatoria, como es la pregunta que tenemos que es nueva en nuestra historia. Ni siquiera sabemos cuánta gente va a participar, se está hablando hasta de 12 millones. Yo creo que todas y todos compartimos esa ansiedad de saber cuál va a ser el escenario en que estamos y el día siguiente me parece que es importante volver a preguntarnos y por eso vuelvo a la pregunta del plebiscito de entrada del 2020. O sea, definimos, queremos una nueva constitución y queríamos que se escribiera con representantes electos para esa función. Entonces uno se tiene que preguntar ese día, con el resultado, ¿cumplimos esa expectativa? ¿Volvemos a esa o no? ¿La propuesta de nueva constitución estuvo a la altura o no? Va a ser ahí una manifestación muy significativa y yo creo que lo importante aquí va a ser que vamos a estar en otra etapa de la democracia, porque vamos a tener un planteamiento mayoritario en la sociedad de que va a tomar posición de una pregunta muy fundamental a mi parecer. Yo encuentro que este proceso es demasiado rico y ahí concuerdo, o sea, todos los sectores tienen que estar a la altura en si ganan, porque aquí hay 4 escenarios, ¿cierto? Se gana una opción apretada, entonces ahí tienes 2, o ganan alguna de las opciones holgadas y esos son escenarios distintos en términos de qué tipos de acuerdos, si parte una implementación o no, qué convocatoria hacer a la ciudadanía. Yo me imagino acá al gobierno, por ejemplo, manejando esos escenarios, entonces creo que va a ser un día de expectación y que sea importante hacer una reflexión sobre cómo llegamos acá y si cumplimos las expectativas con ese resultado de la ciudadanía. 4 discursos va a tener que tener preparado el presidente para el domingo. Valentina. Bueno, yo espero que, independiente de los resultados que cada uno espere personalmente, todos tengamos la buena noticia de una alta participación. Creo que eso es espero algo que podamos celebrar todos y que además sea una
elección limpia, donde los resultados estén muy claros y donde no existan estos cuestionamientos que creo que al CERVEL, estos cuestionamientos al CERVEL que creo que a la democracia le hacen muy mal. Luego de eso espero que se empiecen a armar, si no, imposible creo tener el lunes un acuerdo total, pero al menos los caminos para ese acuerdo donde espero se recoja también lo avanzado, el camino avanzado con las discusiones que hemos ido instalando a través de este proceso constituyente. Creo que hay muchas ideas que independiente del resultado ya ganaron, temas como la paridad o un giro en general al Estado social y democrático de derecho, pero también de los fracasos que tuvo la convención, de las dificultades de comunicación que hubo, de la mecanismos de participación ciudadana que también se pueden hacer mejor y que podamos recoger todo eso aprendido, los temas que ya se han instalado, pero también las dificultades del proceso. Pía. Yo espero que quede muy claro que nuestro país continúa, como decía Magdalena, y que si bien un plebiscito por definición es binario, las preferencias de nuestro país no son binarias, sino que son múltiples y todas tienen que ser recogidas a contar de el lunes. Yo no creo que Chile esté polarizado. Creo que de hecho hay muchas familias que están viviendo la presión del momento y que están lejos de la pasión de las dos opciones y que también hay que responder a ellos. Y creo que también la tarea es de los actores políticos que ofrezcan certezas de este camino largo, pero también de toda la ciudadanía, sobre todo quienes obviamente participamos en el debate público. Agustín Esquella, en el libro que publicó hace muy poco tiempo, habla sobre un optimismo de la voluntad, que finalmente cuando nos preguntamos qué está en mis manos para que las cosas puedan andar un poco mejor. Y yo realmente espero que todos nos preguntemos eso el domingo en la noche. Bueno, muchas gracias a todas. Se nota que son mujeres porque todas hablaron ordenadamente, no se pelearon, no se interrumpieron. Así que agradecemos a Pía Mondaca, Camila Miranda, Valentina Rosas y Magdalena Vergara por habernos acompañado en este último capítulo de Radiografía Constitucional. Bueno, no queda más que despedirnos a nombre de todo el equipo de Radiografía Constitucional. Fue un placer compartir con ustedes cada noche de jueves y ojalá nuestro trabajo haya sido de utilidad en el debate constitucional que enfrentamos como siempre con profesionalismo y neutralidad. Los dejamos invitados para el domingo en la noche para analizar los resultados en una edición especial que vamos a hacer del programa y que hemos bautizado muy creativamente Radiografía Central, porque lo vamos a hacer junto a Iván Valenzuela del programa Mesa Central. Muy buenas noches, sigan la compañía del 13 porque ya viene ¿Qué dice Chile Prime? Con Martín Cárcamo y Telenoche con Álvaro Pachi. Que esté muy bien. Radiografía Constitucional.